Bueno, vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Por ahí nos vamos a detener en esta tarde. Capítulo 22. Y vamos al versículo 39. Ahí estaremos en el versículo 39, y los que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales se dan cuenta que hemos estado hablando bajo la serie En el centro de la voluntad de Dios. Y ahora vamos a terminar con esta serie hablando de un hombre que también estaba en el centro de la voluntad de Dios allá en el jardín de Getsemaní. En ese momento era un momento crucial en la vida y el ministerio de Cristo en aquel momento tan importante en esa noche. Pero él en ese momento fue cuando él dijo unas palabras, y las vamos a leer para que todos podamos meditar en este tema de este día. Jesús ora en el Getsemaní. Y dice la Biblia en Lucas 22, 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Jesucristo en el centro perfecto de la voluntad de Dios en un momento tan crucial. Hablábamos que la voluntad de Dios siempre nos lleva a nosotros. Y le voy a poner el ejemplo. Muchas veces en nuestra vida las cosas no salen como tal vez nosotros las habíamos planeado. ¿Se acuerdan? Al inicio que hicimos la pregunta: ¿cuánto su vida es así como se la imaginó cuando tenía 16, 17 años? Uno se hacía planes. Voy a hacer esto, voy a ir a la universidad, voy a trabajar, voy a comprar X cosa. Amén. A los 18 años, y luego se dieron cuenta que la vida les dio vuelta totalmente distinto, y todos esos planes quedaron en el olvido. Amén. Cuando yo llegué a Estados Unidos a los 19 años, yo traía unos grandes planes, pero de repente hermana Griselda puso los ojos en mí y ya los planes toditos toditos me cambiaron. Así que me tuve que quedar aquí en Estados Unidos. Yo me quería ir de regreso, y las cosas no trabajaron como pensaba. Y mencionamos al inicio la vida de José en Egipto. Y hoy esta mañana, mientras pensaba en esto, de alguna forma estaba acordándome de Camila, porque a ella le gusta hacer cake. Ella hace cakes. Y yo me pongo a pensar cuando nosotros vamos, o alguien va a hacer un cake, que agarra la harina, la pone a un lado, luego los huevos al otro lado, aceite, azúcar, levadura. Y si uno agarra un poquito de cada cosa solo, nadie se echa una cucharada de harina seca. O bueno, hay gente que se bebe los huevos así crudos. Yo no me atrevo a hacer eso. Pero a comerse el azúcar y algo así semejante. Pero todo aquello dividido no tiene sabor, pero cuando viene alguien que sabe y lo pone todo junto, le sale un cake
a la perfección. Y esa fue la vida de José, el momento que nosotros iniciamos. Su vida estaba compuesta de episodios de cuando los hermanos lo quisieron matar, cuando lo de la túnica que mencionaba, cuando la cisterna, cuando a la cárcel, cuando otra vez a la cárcel, y bueno, una serie de situaciones. Pero cuando ponemos todo aquello junto, Él le dice a sus hermanos: no os entristezcáis, porque el Señor tenía un plan en mi vida. Él quería salvar a muchas personas a través de mí. Y cuando a veces en su vida las cosas no se ven como las había pensado, la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, y tú no desecharás la obra de tus manos. Amén. Siempre hay un plan detrás de todo esto. Gloria al Señor. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este momento, Señor, por su amor y su misericordia, por su gracia. Gracias porque nos ama, Señor, y porque tiene un plan siempre en nuestra vida, Señor. Le damos gracias por cada persona, por las familias que están sintonizándonos en las redes sociales, Señor, por los que hemos llegado, Señor, en esta tarde aquí a este servicio. Padre bueno, gracias, Señor, porque no nos ha dejado solos, porque a pesar de las circunstancias y que a veces las cosas las vemos, Señor, como que muchas veces como que van de mal en peor, pero sabemos, Padre bueno, su palabra dice que aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayuda para bien, y esa es nuestra confianza, Padre eterno. Oh Señor, que aunque a veces no entendemos las cosas, usted está obrando, Señor, obrando en nuestra vida, obrando aquí en la iglesia, obrando, Señor, a través de su mensaje, convirtiendo gente, trabajando en personas, Señor, y sacando muchas personas de la desesperación. Le damos gracias, Señor, y que por medio de este mensaje de esta tarde, una persona más puede entender, oh Señor, el plan y el propósito maravilloso que usted tiene con todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Nos podemos o pueden tomar asiento en esta tarde. Estamos aquí en este pasaje cuando Jesucristo llega a ese momento tan crucial allá en el jardín de Getsemaní. Y como les decía al inicio, y voy a hacer un pequeñito como un recap o un recordatorio desde dónde venimos. Bajo el centro de la voluntad de Dios. Amén. El hecho que las cosas nos salgan bien no quiere decir siempre que vamos fuera de la voluntad de Dios. A veces es parte del proceso. ¿Cuántos dicen amén? A veces Dios no cambia las circunstancias porque está queriéndonos cambiar a nosotros. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Las circunstancias, y uno dice: ¿cuándo será? ¿Cuándo será que va a pasar esto? Y muchas veces es porque nosotros no hemos cambiado. Me recuerdo en una historia que leía, esta es una historia real de una iglesia que estaba buscando un pastor y finalmente encontraron el pastor que iba a llenar la posición en esa iglesia, y llegó el primer domingo y predicó y les encantó mucho. Y bueno, el board de los diáconos contento pues que el pastor predicaba bien, y estaba algo ya más de 50 años, ¿verdad? Ya con mucha experiencia y todo eso, y ellos felices, la iglesia contenta. El siguiente domingo llega otra vez y predicó el mismo mensaje del domingo anterior. Entonces, bueno, se quedaron, ¿verdad? Y dijeron: está raro esto, nunca habíamos escuchado algo así. Pero dice, va, a lo mejor quizás por la edad, a lo mejor si ya ha predicado tanto, quizás se le olvidó que fue lo que predicó la semana pasada. Pero cuando ya no les pareció, fue el tercer domingo que les predica otra vez el mismo mensaje. Entonces sí, ya como quien dice, lo vamos a llamar a una reunión para ver si es que no tiene nada más. Era el único mensaje que se sabe. Entonces lo llamaron a preguntarle, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando, y le dice él: lo que sucede, traigo el mismo mensaje, le dice, porque ustedes no cambian, y si no cambian,
El otro domingo alístense porque el mismo mensaje les voy a volver a traer. Amén. Y muchas veces eso es lo que sucede en la vida de nosotros. Amén. Las circunstancias muchas veces no cambian porque Dios está aún trabajando en nosotros, trabajando, moldeando nuestro carácter. ¿Cuánto les ha pasado eso? Amén. Gloria al Señor. Y yo veo en la vida de José, que fue donde nosotros iniciamos una cosa tras otra, pero todo eso era básicamente una escuela. Luego vimos la vida de Moisés. Moisés también pasó por el desierto. Moisés no conocía la vida del desierto. Moisés se había crecido en el palacio de Faraón. Él no sabía lo que era andar allá en el desierto, y por eso era necesario que él caminara primero 40 años él solo, porque después le iba a tocar trabajar con aquel pueblo por 40 años para llevarlo a la tierra de Egipto. Viera qué fácil se hace aconsejar a una persona y decirle: yo he estado en esos zapatos que tú estás ahorita, pero cuando nosotros no hemos pasado por esa calor de ese horno, se nos hace difícil a nosotros decirle a una persona: yo entiendo perfectamente lo que tú estás pasando. Y eso le pasó a Moisés. Él tenía que ir al desierto. Gedeón tenía que ver cómo Dios le disminuía su ejército para que aprendiera a confiar en el Señor, para que aprendiera a poner la confianza total en el Señor. Y luego cuando vimos a Oseas la semana pasada, ya no se diga. Amén. Una tremenda historia de amor, del gran amor del Señor. Y cuando vimos la vida de José, de donde lo arrancamos nosotros en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que José es una de las personas que más revelan a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Su nombre significa salvación. El mismo nombre de Josué, de Oseas, que es una derivación, es el mismo nombre que significa salvación o salvador. Ese era José. José también fue a buscar a sus hermanos. Sus hermanos lo rechazaron. Jesucristo fue a buscar también a sus hermanos. Sus hermanos lo quisieron matar. Sus hermanos también quisieron matar al Señor, y básicamente a la mente de ellos sí mataron al Señor, pero Dios tenía otro plan. Aún el Señor Jesucristo les había dicho: yo voy a ser entregado en manos de pecadores, pero eso no va a terminar ahí. Esa es la victoria y el triunfo que tenemos en el Señor, que Cristo no se quedó en la cruz ni se quedó en la tumba, sino que Jesucristo al tercer día se levantó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Eso me da una gran esperanza a mí. Y no quiero seguir hablando de José, porque eso no se termina. Como 103 características de José que revelan al Señor Jesucristo en muchas y diferentes formas. Aún su nombre tiene un significado. Aún José tuvo que irse a Egipto. El Señor también salió a Egipto con José, su padre, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta: de Egipto mandé a traer a mi hijo. José tomó una esposa gentil allá en Egipto. El Señor Jesucristo vino por los judíos, pero lo rechazaron, y él se tomó también una novia gentil llamada la iglesia del Señor, y que ahora estamos nosotros listos esperando ese viaje para pasar allá al cielo. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Amén. El Señor tuvo que tomar una decisión allí en ese lugar de Getsemaní. Cuando nosotros vemos ese lugar de Getsemaní, le dicen un jardín de Getsemaní. Y ese lugar está básicamente entre el monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén, y luego el palacio de Caifás para el otro lado. Y ahí era donde llegó el Señor en aquel momento a orar. Y la Biblia dice en este texto que cuando se fue como solía, queriendo decir que era algo que él acostumbraba, sus discípulos también lo siguieron. Y cuando llegó a ese lugar, él les dijo: ustedes necesitan orar para que no entren en tentación. Amén.
Y ese es el tema de esta tarde. Sería la tentación, la tensión y el triunfo. Amén. Que vimos en el Señor Jesucristo en su ministerio. Porque yo sé que a todos nosotros en un momento determinado nos llega la tentación. En el 22:40 dice la Biblia que les dijo el Señor cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Amén. Y eso quiero hablar un poquito en primer lugar acerca de esa tentación. Se me durmió el operador allá, ya no lo vamos a dejar ir de vacación, ya se le olvidó. Amén. Y le reclamé cuando vine, por ahí está Fernando. Le dije que en muchas ocasiones que yo le dije I love you, y él me decía I love you too, y me daba el brazo y le digo yo, what kind of love is that? Me diciéndome I love you too, y nos tiró como que estábamos calientes, ¿verdad? Como que agarra un abrazo y la tira rápido. Cuando de repente le salió la oportunidad de irse a vivir allá con los lagartos, se le olvidó de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y es cuando nosotros vemos la tentación. Y nadie de nosotros, así como el Señor Jesucristo, Él tuvo esa tentación, nosotros también. Nadie está exento de también la tentación. Sabe que el enemigo nos tienta a nosotros desde que estábamos pequeñitos. Amén. Desde los bebés, ya cuando empiezan a moverse, ya empiezan a agarrar todo y a echárselo a la boca. Amén. Ya desde pequeñitos el enemigo los va tentando a quebrar cosas. Luego vienen y comienzan ellos si no se ponen listos los padres, las primeras palabras que ellos aprenden son malas palabras. Amén. Nadie les enseña. Simplemente es la naturaleza pecaminosa que viene ya en el ser humano, así como esas manzanas que están dañadas de adentro. Así es la raza humana, ya trae esa naturaleza pecaminosa por dentro que a cierta edad se empieza a revelar y ellos se enojan y le avientan a darle en la cara a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí que dicen amén? Y nadie les ha enseñado, simplemente automáticamente, amén. Entonces, siempre estaremos enfrentando tentación. La enfrentan los niños pequeños, la enfrentan los adolescentes, quererse robar lápices, útiles escolares en la escuela. A ver, es pura tentación porque alguien tal vez tiene algo diferente, ya más grande. Ellos también tienen la tentación de cortar clases, de tal vez de salirse a escondidas. Amén. Es pura tentación y siempre vamos a estar enfrentando nosotros la tentación. Los adultos también tiene tentación la persona a mentir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Siempre está la tentación a unas mentiritas así, más o menos, amén. Aunque en la Biblia pues todo es pecado. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Y ya no se diga la tentación que sufrimos los más mayores, amén. Especialmente cuando nos ponen pan y café al frente, amén. Esa es una tentación que a nosotros nos cuesta. Y siempre estaremos nosotros con esa, así como el Señor Jesucristo. Él tuvo la tentación en aquel momento. El enemigo andaba ahí cerca tentando al Señor para que Él no hiciera la perfecta voluntad de Dios. Allí es donde vamos. Pero el Señor traía un plan. Él había recibido una orden de su Padre y Él tenía que cumplir, llegar hasta la cruz y llegar hasta la tumba. Y por eso es que el enemigo trataba siempre de ver de qué forma lo convencía para que Él no fuera a la cruz. Y eso mismo hará hoy en día con todos nosotros. Nos estará siempre tentando para que nosotros abandonemos el llamado, para que abandonemos la carrera
carrera para que abandonemos el ministerio. Creo que no ha habido un año más terrible como este año, aunque muchas veces se escuchan las buenas noticias y eso es bueno, pero es alarmante la cantidad de personas que han abandonado el llamado que Dios les ha hecho porque la pandemia, porque la economía, porque esto y lo otro, pero simplemente es que el enemigo ha puesto una tentación enfrente de las personas y la persona abandona el llamado. Pero en esta tarde el Señor nos da un ejemplo que aunque Él tenía la oportunidad, tenía el poder, tenía la autoridad para decir hasta aquí voy a llegar, no obstante Él le dijo a Dios que no sea mi voluntad sino que sea tu voluntad. Si el Señor abandona la carrera en ese momento o el viaje hacia la cruz, usted y yo hubiéramos muerto en el pecado, pero gracias que alguien no se cuitió, no se corrió. Amén. El Salmo dice que los que sembraron con lágrimas regarán con regocijo. Un día verá el fruto de esas lágrimas, un día verá el fruto de ese trabajo. No se canse, no se cuitee, no cuelgue los guantes. Alabado sea Dios. Dios está con nosotros, Él está con la iglesia. Él dijo: yo nunca te dejaré y no te desampararé. Son las promesas que tenemos nosotros. Amén. Cuando vemos ese momento de ese jardín del Getsemaní, yo me pongo a pensar que el primer Adán nos dejó a nosotros en la quiebra. Amén. El primer Adán sí que nos dejó la herencia del pecado también en un jardín, en el jardín del Edén. Allí estaba Adán. Y vea, la tentación llegó donde Adán, al jardín del Edén, donde básicamente no había pecado, donde aparece el enemigo por primera vez. En cambio, cuando Cristo llegó al jardín de Getsemaní, entonces ya el ambiente era totalmente diferente. Ya estaba un mundo caído, ya había tanta tentación, pero no así. El Señor Jesucristo no se detuvo. Él, aunque el enemigo lo tentaba, lo había tentado en el desierto, pero Él siempre le contestaba de inmediato con la palabra, diciéndole: escrito está. Y el Señor no abandonó ese llamado, ese compromiso, ese ministerio que Dios le había dado para que viniera a redimir el mundo que estaba en pecado. Amén. La tentación va a llegar. No se canse. Amén. No nos cansemos. Va a llegar la tentación de abandonar el cristianismo. Es la época que estamos viviendo hoy en día. El tiempo que se está viviendo y cada día las ofertas. Y se acuerdan lo que dijimos al principio de año. No estábamos escribiendo Mateo 24 otra vez, pero les dijimos: Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe. Y yo les dije a principio de año: mirad que nadie os distraiga. Amén. Eso es lo que está de moda en este mundo que vivimos. La gente distraída totalmente en las cosas del mundo. Amén. Y es la herramienta que el enemigo está usando en estos últimos tiempos. Mirad que no caigas en tentación. Y la Biblia dice: orad y velad para que no caigas en tentación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, pero se necesita un compromiso. Luego vemos en el versículo 44 del texto que acabamos de leer, cuando el Señor se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Ahí vemos nosotros también la tensión por la que él estaba tocando pasar en aquel momento. En otras oportunidades hablamos de que fue el único que escribió esto, fue Lucas, diciendo que su sudor eran como gotas de sangre. Y Lucas era médico y por eso fue que él pudo observar ese pequeño detalle que los otros
no escribieron, solamente Lucas habla acerca de esto. Pero ahí nos damos cuenta nosotros que el Señor estaba sujeto a la perfecta voluntad de Dios, bajo tensión, bajo grande presión, bajo tanto problema. Y eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces nos toca que pasar bajo esa gran tensión, pero Dios posiblemente está haciendo algo en nosotros, trabajando. Amén. Gloria al Señor. Cristo Jesús vivió aquella gran tensión. Nunca se había separado de su Padre hasta ese momento que Él sabía que tenía que ir a la cruz. Era por primera vez que se iba a separar del Padre. Él dijo: yo y mi Padre uno somos. Amén. Era una unidad absoluta del Señor Jesucristo. Pero en aquel momento Él sabía que en la condición humana Él tenía que llegar hasta la cruz. El martes mencionábamos allá en Lancaster que cuando Cristo estaba en la cruz, Él no se refirió a su Padre como Padre, sino que allí Él dijo: Dios mío, Dios mío. Él no le podía decir Padre en ese momento, porque el pecado del mundo estaba sobre sus hombros. Él se dio cuenta que el Padre había dado la espalda a Él, a su propio Hijo. Fue cuando hubo oscuridad y Él no dijo Padre mío, Él dijo Dios mío. Notó Él porque el pecado estaba sobre sí, pero gracias a Dios que cuando Cristo toma el pecado de la humanidad, ahí entonces en aquel momento el velo del templo se rompe de arriba abajo, para que usted y yo tengamos ahora acceso directo al Padre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Allí en el jardín de Getsemaní, que se oye bonito el jardín de Getsemaní, pero Getsemaní significa prensa de aceite, queriendo decir que en aquel lugar era donde el Señor estaba siendo, como decimos nosotros, interiormente torturado por aquel gran sufrimiento. Él sabía hacia dónde iba, Él sabía lo que le esperaba. Es como cuando uno sabe que le va a ir mal en un viaje, o ya sabe lo que va a enfrentar, pero que lo tiene que enfrentar y no tiene otra, como no tiene otra opción. Amén. Como cuando le dan esa ensalada de nopal. Amén. Ya uno sabe que no sabe bien. Bueno, al menos para mí. Pero que es medicinal. Amén. Entonces uno lo que hace, me decía un hermano a mí, me dice que tengo que beber en la mañana para el desayuno mejor avena con agua, porque la leche no me gusta. Entonces con agua hervida hace la avena y sin sabor. Y le dije: ¿te bebes eso en la mañana? No, yo la hago, y lo que hago es que cierro los ojos, me la echo todo de un solo. Amén. Entonces ya sabe usted que a uno muchas veces le toca eso y nada más, como dicen, aturrarlos la cara y cerrar los ojos y vamos. El Señor Jesucristo ya sabía lo que le esperaba. A los discípulos les había dicho: el Hijo del Hombre va a caer en manos de pecadores, va a ser escarnecido en manos de estos hombres. Pero no obstante, pasó la tentación de dejar el llamado, pasó la presión en aquel momento de tanto dolor, ese momento de tanta tensión. Y yo sé que a muchos nos ha pasado, posiblemente le está pasando en este momento, como que dice: ¿cuánto más será que yo puedo aguantar? Amén. Y a veces se queda uno porque en vez de las cosas mejorar, como que van peores. Y uno dice: pues ya voy a salir. Dijo alguien una vez, me dijeron, dice, que siempre hay luz al otro lado del túnel. ¿Han escuchado esa expresión, verdad? There is always a light on the other side of the tunnel. Allá al otro lado está esa luz. Y dice él, y yo iba, dice, ya como que vi la luz del túnel, dice que ya venía, ya iba saliendo. Dice: nunca me imaginé que era otro tren que venía encima de mí. Amén, esa era la luz que él veía.
Y muchas veces así nos pasa a nosotros también. Y decimos ya como que las cosas van a cambiar. Y a veces es otro baldazo de agua que viene encima. Amén. Pero entonces es que tenemos que decir como el Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Porque Pablo dice que los que aman al Señor, al final del día, todas las cosas obrarán para bien. Yo sé que algo especial está creando el Señor. Algo bueno está haciendo en su vida. Algo bueno el Señor está trabajando. No se queje, no se quede atrás. Amén, no vea para atrás. Sigamos hacia adelante. Tenemos un llamado. La Biblia dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, un día ese cielo se va a abrir. Los muertos en Cristo van a resucitar. Nosotros, usted y yo, si estamos aquí todavía, vamos a salir al encuentro con el Señor, y eso nos debe de dar a nosotros esa esperanza. Gloria al Señor. Tentación, también había tensión, pero también había lo que nosotros le llamamos el triunfo. A pesar de los momentos tan difíciles, el triunfo. Y vamos a brincar un poquito más adelante, siempre en el Evangelio de San Lucas. La Biblia habla que el Señor Jesucristo llegó el momento en que tuvo que enfrentar, que llegó también Judas y lo entregó, y fue pasando todo ese juicio, que llegó hasta el punto de llegar a la cruz y muerte de cruz. Y luego él también, lo voy a hacer así rápido, luego él también es sepultado, y de repente se dan la sorpresa que llegado el tercer día, la Biblia dice que levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de todo lo que había sucedido. Amén. Las cosas allá habían cambiado. Después de la tensión, después de la tentación, después de que el diablo estaba celebrando de que Cristo, que todo aquello había terminado, como quien dice, había sido una farsa, una farsante. El Señor Jesucristo tenía que pagar el precio por la redención de la iglesia. Amén. Esa era también parte de la costumbre judía. El novio siempre pagaba por la novia, y quien establecía el precio de la joven era el padre de la joven. Amén. No era el novio. Por eso es que Cristo le dice aquí que se haga tu voluntad. En otras palabras, es lo que tú pidas. Y el Señor y Dios sabía que la única forma para redimir y para comprar la iglesia, para traer la iglesia, era a través de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La paga del pecado es muerte, y por eso Jesucristo tenía que ir a la cruz, tenía que entregar toda su sangre por nuestros pecados. Pero gracias a Dios que viene el triunfo en el tercer día. La Biblia habla también en el Evangelio de San Juan que llegó también Simón. Ese es otro texto semejante al que estamos viendo en la pantalla. Pero llegó Simón y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, como quien dice, la ropa que él tenía, según lo narra la historia, había quedado ahí tirada en el piso. Pero luego Pedro se da cuenta que el sudario que había estado sobre su cabeza o sobre la frente, la costumbre judía, siempre un familiar le cerraba los ojos a los muertos, le ponían la mano, le cerraba los ojos y le ponían ese sudario sobre la cabeza. Entonces dice que encontraron los lienzos que estaban ahí tirados, pero el sudario que había estado
sobre la cabeza no estaba con los lienzos, sino enrollado, como quien dice, bien dobladito a un lado. Y Pedro fue que descubrió o hizo aquel descubrimiento de ver aquel sudario que estaba dobladito en una esquina. Muchos de ustedes conocen también o lo han escuchado antes. Explicamos en una oportunidad acerca de ese sudario que Pedro lo encontró doblado a un lado. Y eso es como cuando uno entiende las cosas, como que viene el chispazo. Amén. ¿O no le ha pasado a usted a veces tratando, como decimos nosotros, de figurarle un problema o queriendo arreglar un carro o arreglar algo? Y uno dice, pues, ¿de dónde será? ¿Cómo será que va esto? Como que no entiende. Y yo creo que Pedro no entendía, porque él dijo, yo me voy a ir de regreso a pescar porque pues nada pasó. El que nos había prometido un reino ahora parece que fue a la cruz, murió, lo enterraron y como quien dice, aquí todo terminó. Pero cuando de repente llega él a la tumba y ve los lienzos tirados, pero luego ve el sudario que le habían puesto en la cabeza y lo ve bien dobladito en una esquina. Allí es donde, como yo digo, le cliqueó en la mente a él y dijo, ahora estoy entendiendo lo que él nos había dicho. Amén. Gloria a Dios. Porque él conocía la costumbre de los judíos, que cuando un rey estaba comiendo a la mesa, si el rey se levantaba y dejaba la servilleta toda, como decimos nosotros, abrujunada, eso quería decir que él ya había terminado de comer y podían levantar los trastes de la mesa. Pero si el rey solo se levantaba tantito porque iba a ir al baño, él dejaba la servilleta doblada al lado del plato, y eso le daba a entender al mesero que el rey no había terminado de comer todavía y no podían tocar la mesa, no era el momento. Cuando Pedro llega y ve el sudario dobladito en una esquina, él entendió cuando el Señor le dijo, voy pues a preparar un lugar, amén, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, amén. Y esa promesa alcanza también para nosotros hoy en día. El Señor ha prometido que va a venir por su pueblo. Él va a venir y nos ha prometido que nos levantará. Gloria al Señor. Todas las cosas habían cambiado a partir de aquel momento. Aunque había habido tentación, aunque había habido esa gran presión, pero el Señor Jesucristo en ese momento les da ese mensaje a los discípulos y ellos comienzan a encontrarse con Él por todos lados. Por 40 días se les apareció después de que había resucitado. Se les apareció a los discípulos por 40 días. Por 40 días el enemigo lo anduvo tentando en el desierto. Y el Señor proféticamente, muchas cosas que se cumplen en esos 40 días. Pero como queriéndole decir, 40 días anduve en el desierto y me anduviste tentando. Ahora llevo ya 40 días después de haber resucitado, como quien dice, where are you at? ¿A dónde estás? Amén, aquí ando todavía. Pero el enemigo estaba ya escondido, el diablo, porque ya sabía lo que el Señor les dijo a los discípulos. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo había vencido al enemigo, había vencido a Satanás, había vencido la muerte. Él había resucitado, se había levantado y estaba a punto de salir de regreso al Padre. Pero veo algo interesante cuando el Señor ya había resucitado. Estamos hablando del triunfo y todos los beneficios de haber permanecido bajo la perfecta voluntad de su Padre. Amén. Y ese es el beneficio que nosotros vamos a llevar también de caminar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Y acordémonos siempre nosotros, a la hora de tomar decisiones, Dios no es un Dios de confusión. Siempre el Señor nos va a dar paz,
cuando vamos a tomar una decisión. Y eso es una de las señales que vamos en el camino correcto. Aunque a veces las cosas no se ven bien, pero sentimos paz y sabemos que vamos caminando en el lugar correcto. Entonces, cuando el Señor se les aparece a los discípulos, les dijo a ellos: vayan a decirles a los discípulos y también a Pedro. Pero como que hace una excepción, queriendo decir, vayan a decir a los discípulos. Está hablando de todos. Pero el Señor les dice: díganle a los discípulos y también díganle a Pedro, como que dice que me venga a ver. Díganle a todos aquellos y no se les olvide decirle a Pedro, porque Pedrito, pobrecito, andaba con un dolor dentro de sí, de saber que lo había negado. Amén. Que no había estado con él cuando les dijo: no han podido orar ni siquiera una hora. Y luego él se fue de regreso a pescar y dijo el Señor, me imagino quizás Pedro andaba en la mente el canto del gallo, cuando negó al Señor 3 veces. Y el Señor dice: díganles y tráiganme también a Pedro, díganle a Pedro que me venga a ver. Y eso me da a entender a mí, cuando llega donde el Señor, era momento para que el Señor le hubiera dicho: ahora vamos a arreglar cuentas, amén. No que estaba dispuesto a seguirme hasta donde fuera, y por qué después me saliste negando, y qué es lo que está pasando. Era momento, pero el Señor le dice: Pedro, me amas, amén. Como quien dice: no te preocupes por todo lo que pasó aquella noche allá en el palacio donde Caifás. No te preocupes porque no oraste. Solo quiero decirte, yo tengo una tarea grande para ti. Sin importar todo lo que haya pasado en esta pasada semana, todas las cosas malas que pasaron, yo tengo plan para ti, pero quiero saber si realmente me amas. Y yo puedo usarte de una forma que tú no te imaginas. Y yo creo que esa palabra es para nosotros también hoy en día. El Señor nos pregunta: ¿tú verdaderamente me amas? No importa lo que hayas dicho antes, a lo mejor te has avergonzado de mí, o a lo mejor te has alejado, o llevas indiferencia en tu vida. El Señor Jesucristo en esta tarde le dice también a alguien: si tú me amas verdaderamente, ven a la mesa, vas a comer con el Padre. Gloria al Señor. Y Dios puede hacer grandes cosas con una persona que se decide en seguir al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Él les da ese mensaje de gran esperanza para los discípulos en aquel día. Aunque había habido tensión, aunque había habido tentación, aunque había habido oscuridad, pero ahora el Señor les está mostrando que hay triunfo en Cristo Jesús. La verdad de la resurrección de Jesucristo es una verdad irreversible, es algo que no se puede desmentir, es algo que no se puede cambiar. Y yo le digo a las personas: crea usted o no crea en la resurrección, eso no va a cambiar de que Cristo ha resucitado. Crea o no crea que la palabra de Dios es verdad, eso no va a cambiar. Crea o no crea que la trompeta está a punto de sonar, eso no va a cambiar. La Biblia dice que vendrán muchos en mi nombre, que pasarán lo que está pasando en este momento, que habrán grandes tribulaciones, que habrá gran confusión, que habrá pestilencia, que se levantará a una forma sin medida la violencia, que también se levantará la inmoralidad. Y es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero cuando todas estas cosas las veamos, hay que tener nuestra vista, nuestra mirada hacia arriba, porque la trompeta está a punto de sonar y usted y yo nos vamos de esta tierra. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Es algo que nosotros
no podemos cambiar. Gloria a Dios, pero el Señor nos da esperanza a nosotros. Él es el principio, Él es el fin. Hay triunfo, hay un premio para aquellas personas que se deciden caminar de la mano del Señor. Gloria a Dios, Dios está en este lugar y yo me gozo en gran manera. Amén, porque un día el Señor me hizo ese llamado también, como el que explicaba hermano Antonio anoche allá en Lancaster. Poderoso mensaje. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Si no estuvieron allá, por allá ha quedado grabado. Aunque alguien dijo que se acuesta en la cama para que lo vea, porque parece que salió de lado. Amén. Pero, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero lo importante es que salió y que el mensaje se escuchó. Gloria a Dios, y que estuvo bueno. Y que no importando qué tan lejos se vaya la persona, el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Amén. Y así como le dijo David a Mefiboset, a partir de este día ya no vas a estar en lo de bar, vas a comer a mi mesa. Así le dice el Señor a una persona en esta tarde. Así como le dio esperanza a Pedro, así como le dio esperanza al hijo pródigo, sin importar a dónde había andado. Si hoy vienes a Cristo Jesús, hoy te sientas a la mesa con Él. El Señor dice, cenaré con Él y Él cenará conmigo, y su nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando ese libro sea abierto, cada persona pasará a estar a la presencia con el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. El triunfo lo da Cristo Jesús, caminado de su mano. Amén. Gloria a Dios. En el Señor tenemos victoria. Tenemos victoria. Pase lo que pase, el Señor siempre está en control. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar que a veces la vida de nosotros posiblemente pueda estar como la de José, o pueda estar como la de Moisés, como que no lo entendemos. Amén. Como Oseas, el Señor le estaba pidiendo algo que no se había escuchado antes. Amén. Como Jeremías en aquella cisterna, y él no entendía. Jeremías en la cisterna, por predicar la palabra de Dios, no le parece algo duro. Si yo vengo, y por eso él decía, ya no hablaré más en el nombre del Señor. Cada vez que hablo, lo que hace es crearme problemas, y lo meten a una cisterna para que se muriera ahí de hambre. Pero aparece un hombre intercediendo por él y le dice, no está bien lo que le han hecho a Jeremías. Ahí este hombre se va a morir de hambre. Y el rey le dice, agarra 30 hombres y vete a sacarlo. Ve de qué forma hace, pero consíguete 30 hombres para que lo saquen de ese lugar. Amén. Y yo me pongo a pensar como cuando Pedro vio el sudario doblado, cuando dice 30 hombres, el número 30 es el número de la sangre de Cristo Jesús, y se necesita ese 30, ese poder de la sangre, para que nos saque a nosotros de cualquier pozo de la desesperación. No importando lo que esté pasando, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecado, para perdonar y para sacarnos de la desesperación. Gloria al Señor. Les voy a contar la historia de aquel hombre que tenía un burrito. Algunos han escuchado esa historia, y ya como estaba algo ya de edad y se le fue en una cisterna, en un pozo que no tenía agua, entonces trataron la manera de ver cómo lo sacaban, pero era un país no tan desarrollado, no habían cranes como acá, que las que usan para hacer los puentes, no había forma, y solo viendo a ver cómo era que iban a hacer. Pero de último se dieron por vencidos. No habrá manera, no hay manera, no tenemos el equipo necesario para sacarlo. Entonces llamaron más vecinos y dijeron ellos, de todas maneras ya está viejito, ya no van a tener uso. Estaba un montón de tierra ahí cerca, y dijeron, mejor echémosle tierra acá y enterrémoslo de una vez. Y cuenta el historiador que cuando le empezó a sentir las paladas de tierra encima, se oían los gritos del animalito allá adentro, desesperado, pues me imagino en la oscuridad de aquel pozo, y
sintiendo las paladas de tierra encima y como quien dice, aquí voy a quedar sepultado. Pero cada vez que le caía una palada de tierra, se la sacudía de la espalda y se paraba en ella y seguía cayéndole la tierra y se la seguía sacudiendo y seguía pelmazándola. Y la gente allá afuera no paraban de tirar tierra. Cuando se dieron cuenta, vieron ya que aquel burrito ya estaba cerquita de la puerta para afuera. Cuando él vio la luz hacia afuera, pega brinco y sale corriendo y se va. Gloria a Dios. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que sacudirnos esas paladas de tierra y poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. Él nos sacará de cualquier dificultad. No se dé por vencido. Estamos en Cristo, estamos en su voluntad. ¿Cuántos me acompañan a orar en esta tarde? Le voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a entonar una alabanza. Si nos ayuda aquí, por favor, vamos a orar. Gloria a Dios. Y si hay alguna persona acá que necesite oración por cualquier necesidad, puede pasar aquí adelante. Amén. La Biblia habla que los que miraron al Señor siempre son alumbrados. Gloria a Dios. El Señor tiene poder. Gracias a Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indianoland y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.